Mi nombre no importa, créame. No es relevante para lo que estoy a punto de confesarle. Pero lo que vi, lo que presencié desde las entrañas del sistema, eso sí importa. Y mucho. Todos, absolutamente todos, creen que figuras como Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano, son el poder absoluto, los verdaderos cerebros detrás de la maquinaria criminal que azota este país. Los medios, las autoridades, incluso la gente en la calle, se tragaron la historia de su captura en 2017 como una victoria monumental, un golpe estratégico de las fuerzas del orden en el corazón de Sinaloa. Pero esa, permítame decirle, es la primera y más grande mentira que ellos quieren que usted crea, una fachada cuidadosamente construida para ocultar una verdad mucho más siniestra y compleja que la simple guerra contra el narco. Durante casi 2 décadas, fui parte de la Procuraduría General de la República, un agente de élite que se creía en la primera línea de esta supuesta guerra. Vi de todo: la corrupción desgarradora, el heroísmo silencioso, la violencia brutal que deja cicatrices imborrables. Me convencieron como a todos de que combatíamos a los capos visibles, a los que aparecían en los titulares. Pero con el tiempo, una verdad incómoda comenzó a filtrarse, una serie de anomalías, de piezas que no encajaban en el rompecabezas oficial. La captura de El Guano fue el punto de inflexión. No fue un triunfo. Fue una puesta en escena, una simulación maestra, orquestada por manos invisibles que controlan el tablero desde las sombras, moviendo los hilos de los que llamamos jefes como si fueran simples marionetas en un macabro teatro. Esta es la confesión de un hombre que, al buscar la verdad, estuvo a punto de perderlo todo. Mi historia es un viaje a las profundidades de un engaño sistémico, una odisea personal para desentrañar el misterio de un poder que no se exhibe, que no hace ruido, pero que es infinitamente más peligroso que cualquier capo de cartel. ¿Quién es esta figura en las sombras, esta cúpula invisible, que orquestó una farsa de tal magnitud? ¿Cuál fue su propósito real al simular una victoria tan mediática, al manipular la narrativa pública y al reconfigurar el poder dentro del propio crimen organizado? Son preguntas que me carcomieron el alma, que me obligaron a arriesgar mi vida para encontrar las respuestas, y que ahora, con la distancia del tiempo, puedo finalmente empezar a desvelar. Lo que descubrirán no es una teoría conspirativa, sino el relato pormenorizado de un exagente que, paso a paso, pieza por pieza, fue uniendo los indicios, las miradas cómplices, las órdenes extrañas, hasta que la verdad se hizo innegable. La desilusión fue abrumadora. Mi compromiso con la justicia se hizo trizas al darme cuenta de que había sido un cómplice involuntario en el engaño. Cada descubrimiento me acercaba no solo a la identidad y al modus operandi de estos verdaderos titiriteros, sino también a un peligro inminente, un riesgo que superaba con creces cualquier confrontación directa con criminales en el campo de batalla. Esta verdad casi me costó la vida, y mi huida no fue el fin del miedo, sino el comienzo de una libertad condicionada, una vida bajo la sombra constante de aquellos que no perdonan la revelación de sus secretos. Mi vida antes de la PGR no fue glamorosa, ni particularmente fácil. Nacido en una familia de clase trabajadora en una ciudad que poco a poco era consumida por la sombra del crimen organizado, vi de primera mano cómo el miedo podía paralizar a las comunidades, y cómo la corrupción podía pudrir las instituciones desde dentro. Mi motivación no fue una fantasía heroica, sino un deseo crudo y profundamente personal de orden, de justicia, de un mundo donde la ley no fuera una sugerencia, sino un absoluto. Quería ser parte de la solución, oponerme a la marea de violencia que amenazaba con ahogarnos a todos. Unirme a la Procuraduría General de la República no fue solo una elección de carrera, fue un voto, un compromiso para recuperar un pedazo de lo que se sentía perdido, para luchar por los inocentes y restaurar algo de integridad a un sistema fracturado. Creía, con un fervor juvenil que ahora parece ingenuo, que podía marcar la diferencia. Esos años iniciales en la PGR, especialmente en las unidades antinarcóticos,
fueron un despertar brutal. El idealismo que llevaba se erosionó rápidamente bajo el peso de la violencia implacable, la escalofriante eficiencia de las redes criminales y la corrupción, omnipresente e insidiosa que parecía filtrarse en cada rincón. Fui testigo de horrores inimaginables, pero también de momentos de profunda valentía de colegas que, como yo, aún se aferraban a una pizca de esperanza. Se nos enseñó a identificar al enemigo, los capos visibles, los sicarios, las rutas de la droga, las operaciones de lavado de dinero. La jerarquía parecía clara, una pirámide brutal, con los más despiadados en la cima. Combatíamos lo que veíamos, lo que se nos permitía ver, creyendo que estábamos desmantelando el núcleo del problema, un arresto de alto perfil a la vez. Ascendí en los rangos, no buscando gloria, sino por pura persistencia y una atención casi obsesiva al detalle. Aprendí el lenguaje de las calles, las reglas no escritas, la lógica brutal que gobernaba el submundo. Mis asignaciones se volvieron más complejas, más peligrosas, acercándome al corazón de la bestia. Comencé a comprender el funcionamiento interno del cartel, la intrincada red de alianzas y traiciones, las constantes luchas de poder. Desde mi perspectiva, el sistema era violento, sí, pero también era de una manera retorcida, predecible. Los jefes como Aureliano Guzmán lo era, el Guano, eran los reyes indiscutibles. Su palabra era ley, su poder absoluto, o eso creí, con cada fibra de mi ser, hasta aquel fatídico día. El año 2017 trajo consigo una tensión palpable. El gobierno estaba bajo una inmensa presión para lograr una victoria significativa contra el cártel de Sinaloa, para mostrar al público que tenían el control. El nombre El Guano resonaba en cada sesión informativa, un símbolo de la desafiante resistencia del cartel. Mi unidad de élite fue asignada a lo que se presentó como una operación de alto riesgo y profundamente compleja para aprehenderlo. Nos hablaron de una recopilación de inteligencia intrincada, meses de vigilancia y el peligro extremo que implicaba. Había una sensación de importancia histórica, una impresión de que este sería un momento decisivo en la guerra contra las drogas. Nos preparamos para una batalla, para una resistencia feroz, para cualquier cosa menos lo que realmente encontramos. La primera señal de alarma fue la propia información de inteligencia. No llegó a través de un análisis minucioso o de una peligrosa operación encubierta, sino como una pista sorprendentemente precisa, casi demasiado conveniente, de una fuente anónima. La ubicación proporcionada era un rancho remoto, descrito como convenientemente desprotegido. Mis colegas y yo, curtidos por años de pistas falsas y emboscadas sangrientas, intercambiamos miradas de inquietud. Se sentía demasiado fácil, demasiado pulcro. Lo desestimamos, por supuesto, atribuyéndolo a un golpe de suerte, un raro éxito de inteligencia, o quizás una traición interna dentro del cartel. Pero una pequeña semilla de duda, un susurro inquietante, se había plantado en el fondo de mi mente, una sensación de que algo no estaba del todo bien. Nos acercamos al rancho bajo el manto de una oscuridad previa al amanecer, con los sentidos agudizados, las armas listas. El aire estaba denso con el olor a tierra húmeda y la tensión. Esperábamos una lluvia de disparos, un último y desesperado enfrentamiento, el caos de una confrontación real. En cambio, un silencio inquietante envolvió la propiedad. Los pocos guardias presentes parecían casi sumisos. Ninguna resistencia feroz, ningún intento desesperado de huir. Era como si hubieran sido instruidos, asignados a sus papeles en una obra. La falta de lucha era más inquietante que cualquier tiroteo. Mi instinto me gritaba que esta no era la realidad brutal e impredecible que conocía. Entramos en la casa principal. Dentro, allí estaba. Aureliano Guzmán lo era. El Guano, el temido capo, el hombre que habíamos pasado años persiguiendo. Pero su comportamiento no era lo que esperaba. No había pánico, ni desafío, ni intento desesperado de negociar o resistir. Estaba sentado a una mesa, casi con calma, sus ojos desprovistos del fuego, habitual que había visto en otros criminales capturados. No era resignación,
Era una aceptación inquietante, casi profesional. Miró a uno de mis superiores, un oficial de alto rango que rara vez se unía a las operaciones de campo, y vi un asentimiento sutil, casi imperceptible, intercambiado entre ellos. Era un reconocimiento silencioso, una comprensión compartida que me provocó un escalofrío. El arresto fue rápido, inquietantemente eficiente. El guano fue escoltado sin un solo incidente, sin los protocolos habituales de un interrogatorio en el lugar. Luego, casi de inmediato, los medios de comunicación descendieron, las cámaras parpadeando, los micrófonos acercándose. Fue un espectáculo perfectamente coreografiado, un triunfo de relaciones públicas, pero no podía quitarme de la mente la calma inquietante de El Guano, ese asentimiento fugaz y cómplice. Se sentía como una traición, no solo a nuestros esfuerzos, sino al concepto mismo de justicia. La narrativa oficial, tan ruidosamente proclamada, chocaba violentamente con la verdad tranquila e inquietante que acababa de presenciar. Una profunda sensación de desorientación me invadió, la sensación de ser utilizado, de ser un mero atrezo en una obra que no comprendía. Esa escena se repetía en mi mente sin cesar en los días y semanas siguientes. La imagen de El Guano, no como una bestia acorralada, sino como un actor interpretando su papel, se convirtió en una obsesión. Los informes oficiales, las conferencias de Moinoes y prensa celebratorias, todo se sentía como una cruel burla de lo que yo sabía que era verdad. Mi confianza en el sistema, antes inquebrantable, comenzó a fracturarse. Empecé a escudriñar cada detalle, cada conversación susurrada, cada anomalía. Al principio, no fue una decisión consciente de investigar una conspiración, fue una necesidad desesperada e interna de conciliar lo que había visto con lo que me habían dicho. Esa complicidad tranquila e inquietante fue la primera grieta en la fachada. El lunes entonces, comienzo de mi peligrosa travesía hacia la verdadera naturaleza del poder. El incidente de El Guano, esa farsa meticulosamente orquestada, fue la primera pieza de un rompecabezas mucho más grande, uno que me obligó a cuestionar todo lo que creía saber sobre el crimen organizado. Hasta ese momento, mi visión era la de una pirámide brutal y visible, donde los capos como los Guzmán eran los indiscutibles señores de la guerra. Pero la calma de El Guano en su captura y la extraña facilidad de la operación me abrieron los ojos a una verdad más inquietante. Los verdaderos titiriteros no eran los que salían en los periódicos. Eran una fuerza invisible, una cúpula invisible, cuyo modus operandi era tan frío y calculado que su eficiencia helaba la sangre. No buscaban el control por la fuerza bruta o el espectáculo, sino a través de la manipulación silenciosa, el control narrativo y la consecución de objetivos ocultos, moviendo fichas en un tablero que ni siquiera sabíamos que existía. Empecé a notar un patrón. Los problemas, los obstáculos que en el mundo del cartel visible se resolverían con una ráfaga de AK-47 o un mensaje brutalmente explícito, aquí se disolvían de forma casi quirúrgica. Recuerdo el caso de un operador de bajo perfil, un enlace crucial en una de las rutas de trasiego en Sonora, que había empezado a generar ruido, a desviarse de los protocolos. En el viejo mundo, su cuerpo habría aparecido en una cuneta, pero en este nuevo esquema, simplemente desapareció. No hubo venganza, no hubo advertencia pública. Sus contactos simplemente se reajustaron, sus cuentas se limpiaron, y su posición fue ocupada por otro sin un solo tiroteo. Era una eliminación sin rastro, sin furia, como una transacción de negocios que no necesitaba la emoción de la violencia, solo la fría lógica de la eficiencia. Esa frialdad era más aterradora que cualquier brutalidad explícita. Esta eficiencia fría no se limitaba a los eslabones débiles de la cadena criminal. La cúpula, invisible, operaba con una sofisticación que trascendía las balas y los sobornos directos. Su verdadero poder residía en su capacidad para influir en figuras clave fuera del submundo, en el entramado de poder que supuestamente lo combatía. No empleaban amenazas explícitas o secuestros llamativos para controlar a un político, un juez o un empresario. Su método era mucho más sutil, basado en una comprensión profunda de la psicología humana. La ambición,
El miedo a la exposición, las debilidades personales, los secretos ocultos, ejercían un tipo de control que no dejaba huellas dactilares, que no requería confrontación directa. Era una manipulación silenciosa, una red invisible de hilos que conectaban a los poderosos con los intereses de esta sombra. Un ejemplo que me marcó profundamente fue el de un fiscal estatal intachable y de férrea postura anticorrupción. Inició una investigación que amenazaba una red de lavado con intereses de la cúpula invisible, en lugar de ser silenciado por la fuerza. Lo que vi fue una transformación gradual. Primero, una serie de reuniones discretas con figuras que, en ese momento, no pude identificar, pero que ahora sé que eran emisarios de la sombra. Luego, su postura comenzó a suavizarse, sus investigaciones se ralentizaron, y finalmente, el caso fue archivado por falta de pruebas concluyentes. No hubo amenazas visibles, no hubo cheques depositados públicamente. Era una persuasión calculada, una presión psicológica tan sutil que parecía venir de sus propias convicciones, pero que yo, observando desde dentro, sabía que era el resultado de una manipulación magistral, de la exposición de una vulnerabilidad que no pude precisar. Comprendí entonces que la cúpula invisible no era un cartel en el sentido tradicional. No buscaban territorios o plazas a través de la violencia abierta. Su dominio era sobre la información, las influencias y los flujos financieros. Eran los cerebros corporativos del crimen, operando desde las sombras de 1900. Las instituciones, moviendo los hilos de los capos visibles como peones en su propio juego. Su objetivo no era la notoriedad, sino el control absoluto y la maximización de ganancias a través de una operación impecable, libre del ruido y el riesgo de la confrontación directa. Este entendimiento me sumió en un terror diferente, un miedo más profundo que cualquier emboscada en la calle, porque, ¿cómo se combate a un enemigo que no tiene rostro, que no empuña un arma, pero que controla cada movimiento en el tablero, incluso el de aquellos que juraron proteger la ley? La comprensión de la cúpula invisible era puramente teórica, hasta que la crueldad de su eficiencia se materializó de la manera más personal y desgarradora. Tenía un colega, un agente de campo llamado Marco, que se había convertido en algo más que un compañero de unidad. Era un amigo, un confidente que compartía mi creciente escepticismo sobre la narrativa oficial. Marco era un hombre de principios, un idealista, incluso más que yo al principio, y aunque la PGR lo había endurecido, conservaba una chispa de humanidad que se negaba a extinguirse. Compartíamos largas horas en vigilancia, sueños de una México mejor y el amargo humor que solo se forja en el crisol del peligro constante. Su presencia era un ancla en el caos, un recordatorio de que no estaba completamente solo en mi desilusión. El error de Marco, si es que se le puede llamar así, fue una pequeña desviación, apenas perceptible para el ojo inexperto. Estábamos monitoreando una operación de trasiego de divisas que, según mis sospechas ahora confirmadas, era controlada por la cúpula invisible. Marco, en un momento de presión y quizás con un exceso de celo, decidió cruzar una línea de comunicación segura para verificar un dato que le parecía inconsistente, una nimiedad que, en su mente, agilizaría el proceso. No era un acto de traición ni de sabotaje, sino una iniciativa bien intencionada, aunque imprudente, para optimizar la recopilación de información en un eslabón crítico de la cadena. Un detalle mínimo, una pizca de independencia en un sistema que exigía obediencia ciega, una desviación del protocolo que le costaría caro. No hubo advertencias, ni reprimendas directas. Al principio solo un silencio inquietante. Marco fue asignado a tareas de oficina de bajo perfil, un castigo que parecía desproporcionado para su pequeña falta. Lo visité en su cubículo, intentando descifrar la razón de su marginación. Él mismo estaba desconcertado, atribuyéndolo a la burocracia habitual o a algún malentendido trivial. La frialdad con la que sus superiores lo trataban era escalofriante. No había enojo, solo una indiferencia calculada, como si su existencia se hubiera vuelto un inconveniente menor. Esa falta de emoción, esa ausencia de confrontación,
Era una de las marcas distintivas de la cúpula invisible. No gastaban energía en exhibiciones de poder. Luego, Marco desapareció. No hubo un aviso oficial, ni una investigación formal. Simplemente, dejó de aparecer en su puesto. Sus pertenencias en la oficina fueron discretamente empacadas y sus registros borrados del sistema con una velocidad asombrosa. Cuando pregunté por él, las respuestas eran vagas, evasivas. Se transfirió, se tomó una licencia, problemas personales, pero el tono de las voces, la forma en que los ojos de mis colegas se desviaban, me decían que algo estaba profundamente mal. Era una desaparición total, una anulación de su existencia profesional, como si nunca hubiera sido parte de la PGR. Esa invisibilidad, esa ausencia de rastro, era una firma ominosa que reconocí con un escalofrío. La verdad me llegó a través de un contacto en el departamento de forenses. Un hombre hastiado por años de ver lo peor. Encontraron el cuerpo de Marco en un paraje remoto, lejos de cualquier rastro de violencia directa. La causa oficial fue un paro cardíaco fulminante, pero mi contacto me susurró que no había signos de enfermedad previa y que la escena había sido limpiada con una eficiencia inusual. Fue un golpe devastador. Marco no había sido torturado ni acribillado, simplemente había sido borrado, su vida extinguida con la misma precisión quirúrgica con la que la cúpula invisible eliminaba sus problemas. No había una nota, no había un mensaje, solo el silencio de su ausencia, un vacío que gritaba la verdad. La noticia de la muerte de Marco, tan silenciosa y limpia, fue el momento en que mi mundo se desmoronó por completo. La rabia inicial se transformó rápidamente en un miedo frío y paralizante. Si Marco, por un error tan insignificante, podía ser eliminado con esa facilidad y sin dejar rastro, ¿qué me esperaba a mí? Yo había visto demasiado, había investigado demasiado, había conectado demasiados puntos, había pasado de ser un agente idealista a un testigo incómodo, y de un testigo a un objetivo potencial. La cúpula invisible no dejaba cabos sueltos, no permitía variables incontrolables. Me di cuenta de que mi propia vida era tan desechable como la de Marco, solo una pieza más en un ajedrez donde las reglas eran dictadas por sombras despiadadas. Esa noche, no pude dormir. La imagen de Marco, su sonrisa, sus quejas, su humanidad, se mezclaba con la frialdad de su desaparición y la brutalidad calculada de su muerte. La lealtad a la institución se hizo pedazos. Ya no había institución que valiera la pena defender, solo una fachada detrás de la cual operaba un poder sin rostro y sin moral. Mi compromiso con la justicia se transformó en una necesidad desesperada de supervivencia. No podía seguir siendo un cómplice pasivo en esta farsa. La única opción, la única esperanza de preservar mi vida y, tal vez, de exponer la verdad, era escapar. La decisión fue definitiva, una promesa silenciosa a Marco y a mí mismo. Lo que sabía no moriría conmigo. Desde ese momento, cada interacción, cada tarea, cada conversación se convirtió en un paso calculado. Me volví una sombra dentro de la sombra, observando, recopilando, planeando. Mi mente, antes enfocada en desmantelar carteles, ahora se dedicaba a construir mi propia salida. La paranoia se convirtió en mi compañera constante. Cada mirada, cada susurro, cada movimiento a mi alrededor era analizado en busca de amenazas. Sabía que la cúpula invisible tenía ojos en todas partes, y que un solo error, una sola señal de mi intención de huir, sería mi sentencia de muerte. El miedo era un motor, pero también una cadena, recordándome la magnitud del riesgo y la soledad de mi travesía. Desde ese momento, cada interacción, cada tarea, cada conversación, se convirtió en un paso calculado. Me volví una sombra dentro de la sombra, observando, recopilando, planeando mi desaparición. Lo primero fue asegurar recursos. Había ahorros discretos, pequeños fondos que había guardado a lo largo de los años en cuentas de difícil rastreo, lejos de mis salarios oficiales. Un instinto de supervivencia que ahora se revelaba vital. Vendí algunas
pertenencias de valor sentimental, pero de bajo perfil, a través de intermediarios que no harían preguntas, transformando recuerdos en moneda de cambio para una nueva vida, o al menos, una oportunidad de tenerla. Cada transacción era un riesgo calculado, un hilo que podía llevarme a un callejón sin salida, pero la alternativa era la aniquilación silenciosa. La red que construí no fue la de un criminal, sino la de un fugitivo. No recurrí a los contactos del cartel, sino a viejos favores, a personas fuera del radar oficial que debían algo, o que simplemente valoraban la discreción. Un exinformante de bajo nivel, un tipo que arreglaba papeles falsos para trabajadores migrantes, un contacto en el mercado negro de divisas, gente que se movía en las grietas del sistema, pero que no estaba ligada a la cúpula invisible. Les ofrecí una recompensa justa por su silencio y su ayuda, sin revelar la magnitud de mi situación, la información que obtuve, los documentos que conseguí, las rutas de escape que tracé. Todo se basó en el conocimiento que había adquirido dentro de la PGR, pero ahora invertido, pervertido, para mi propia supervivencia. La paranoia se convirtió en mi sombra, más constante y pesada que cualquier equipaje. Cada llamada telefónica, cada correo electrónico, cada mirada de un colega o superior era diseccionada en busca de una señal, una sospecha, una trampa. Me volví un maestro de la disimulación, manteniendo una rutina inmaculada, asistiendo a todas las reuniones, entregando informes impecables, mientras mi mente corría a 1000 por hora, tejiendo escenarios de escape. Dormía poco, siempre con un oído atento, el cuerpo tenso, listo para reaccionar. El miedo no era solo a la muerte, sino a la idea de ser atrapado, de que mi verdad fuera silenciada antes de poder ser contada. Era una agonía lenta, una prisión mental que me consumía día a día. El día de la fuga llegó sin fanfarrias, sin despedidas. Era un martes de rutina, un día gris más. Preparado una pequeña mochila con lo esencial, dinero en efectivo, documentos falsos y algunas fotografías viejas, los últimos vestigios de una vida que estaba a punto de dejar atrás. Salí de mi apartamento como cualquier otro día, rumbo a la oficina, pero tomé un desvío. El pulso me latía en los oídos, la garganta seca. Cada paso era una victoria minúscula, cada esquina doblada, un escape momentáneo. El plan era complejo, una secuencia de cambios de transporte, de identidades temporales, de escondites improvisados, diseñada para borrar cualquier rastro y ganar tiempo, el bien más preciado que ahora poseía. Los primeros meses fueron un torbellino de anonimato y alivio. Me moví de ciudad en ciudad, estableciéndome finalmente en un pequeño pueblo remoto, lejos de cualquier rastro de mi vida anterior. La libertad inicial fue embriagadora, un bálsamo para el alma agotada. Podía caminar por la calle, sin mirar por encima del hombro cada segundo. Podía dormir sin el terror constante de un golpe en la puerta. Me dediqué a tareas sencillas, a trabajos que no requerían mi nombre, mezclándome con la gente común. El olor a tierra mojada, el sonido de los pájaros al amanecer, el sabor del café sin el regusto amargo de la traición, pequeñas victorias que se sentían inmensas, una aparente paz que me convencía de haber burlado a las sombras. Pero la libertad, tal como la conocía, era una ilusión. El alivio inicial dio paso a una inquietud persistente, un susurro constante en el fondo de mi mente. Cada nuevo rostro era un posible enemigo, cada coche que pasaba lentamente una amenaza. La cúpula invisible no olvidaba, no perdonaba. Sabía que su alcance era largo, sus recursos ilimitados, su paciencia infinita. Había ganado tiempo, sí, pero no había escapado de su sombra por completo. La paz era una tregua frágil, una mentira que me contaba a mí mismo para sobrevivir, sabiendo que la verdadera libertad, la ausencia total de miedo, era un lujo que nunca más me sería concedido. La aparente paz que había encontrado en aquel pueblo remoto no duró. No fue una emboscada ni una persecución dramática, sino algo mucho más sutil, y por ello, más aterrador. Una mañana, al abrir la puerta de mi modesta casa, encontré un pequeño paquete sobre el felpudo.
No tenía remitente ni dirección, solo mi nombre, escrito con una caligrafía impecable que reconocí al instante, una firma fría y precisa que me heló la sangre. Dentro, no había amenaza, solo un único y antiguo reloj de bolsillo, uno, que había pertenecido a mi abuelo y que yo había perdido años atrás, olvidado en un viejo cajón de mi apartamento en la capital, un lugar al que solo yo, y la PGR, y ahora la cúpula invisible, sabían que había estado. No era un robo, era un mensaje, un recordatorio ominoso. Esa pequeña pieza de metal, ese reloj de mi abuelo, no era solo un objeto, era la voz silenciosa de la cúpula invisible susurrándome al oído. Mi huida, tan meticulosamente planeada, tan llena de paranoia y riesgo, no, había sido una fuga exitosa, había sido permitida. Cada paso que di, cada ruta que tomé, cada contacto que utilicé, todo había sido monitoreado, quizá incluso facilitado. No era la astucia de un fugitivo lo que me había mantenido a salvo, sino la indulgencia calculada de aquellos a quienes intentaba escapar. Me di cuenta de que mi libertad era una ilusión, una jaula invisible, cuyos barrotes eran los límites de su tolerancia, una soga en el cuello que se tensaría si alguna vez me atrevía a cruzar el límite que ellos habían establecido para mí. El propósito de esta farsa, de esta libertad condicionada, se hizo dolorosamente claro. No me eliminaron porque mi valor como testigo era mayor vivo, como un ejemplo silencioso. Mi existencia, mi vida bajo esta sombra, era el mensaje. Si me hubieran silenciado como a Marco, habrían creado un mártir, una señal de alarma. Al permitirme vivir, me convertían en una prueba viviente de su omnipresencia y de su capacidad para controlar incluso a los que intentaban desafiarlos. El precio de mi vida era mi silencio, mi invisibilidad. No podía hablar, no podía exponer lo que sabía, sin activar la retribución que ya había cobrado la vida de mi amigo. Era una sentencia de vida, pero una vida sin voz, una existencia en la que la verdad que llevaba se pudriría en mi interior. La esperanza que había sentido al principio, la embriaguez de la aparente libertad, se desvaneció por completo. Fue reemplazada por un miedo más profundo, más insidioso, que cualquier confrontación directa. Ya no era el miedo a ser capturado o torturado por criminales violentos. Era el terror de vivir bajo una vigilancia perpetua, de saber que cada uno de mis movimientos era conocido, cada pensamiento, cada respiro, potencialmente escudriñado. Mi vida en ese pueblo remoto no era un refugio, sino un campo de juego para la cúpula invisible, donde yo era el peón que se movía, o no se movía, según sus designios. La soledad se hizo abrumadora, el aislamiento, autoimpuesto, la única defensa contra un enemigo que no podías ver, pero que sabías que estaba siempre ahí, al acecho. Esta revelación fue el verdadero clímax de mi descenso a las profundidades del poder. La cúpula invisible no era solo una red de influencia, era un parásito simbiótico que se había adherido al propio tejido del Estado, controlando a sus adversarios y a sus protectores por igual. Habían demostrado que su poder no radicaba en la fuerza bruta, sino en una comprensión absoluta de la psique humana y en la capacidad de manipular la realidad, incluso la de mi propia fuga. Mi libertad se convirtió en la condena moral más pesada. Vivir con la verdad, pero sin la capacidad de compartirla. Un eco silente de lo que vi. La verdadera naturaleza del poder no gritaba. Susurraba desde las sombras, y su eco me acompañaría hasta mi último aliento. Una prisión sin muros, una vida falsa, una sentencia de miedo perpetuo. Ahora, con la distancia del tiempo y la frialdad de la experiencia, comprendo la verdadera filosofía detrás del poder de la cúpula invisible. No buscan el control a través de la violencia explícita o la notoriedad mediática, como los capos visibles. Su poder es mucho más insidioso, se basa en la manipulación silenciosa, en la gestión de la percepción y en la infiltración de las estructuras de poder, tanto criminales como gubernamentales. La captura de El Guano no fue una excepción, sino la perfecta encarnación de su modus operandi, una obra de Minoret.
Teatro meticulosamente montada para reconfigurar el tablero, eliminar piezas incómodas y consolidar intereses sin dejar huellas dactilares. Es un ajedrez donde el público solo ve los peones, mientras los verdaderos jugadores mueven las piezas maestras desde la oscuridad, con una frialdad que supera cualquier brutalidad conocida, asegurando que sus operaciones sean limpias y eficientes, lejos del ruido. Esta es la razón por la que la guerra contra las drogas, tal como la conocemos, y se nos presenta en los titulares, es una farsa monumental, un elaborado espectáculo para distraer a la población y justificar presupuestos inmensos, mientras los gobiernos persiguen a los rostros que aparecen en los carteles de Se Busca, la cúpula invisible sigue operando en las sombras, beneficiándose de cada conflicto, de cada reconfiguración del poder criminal. Ellos no quieren erradicar el tráfico, quieren controlarlo, optimizarlo y asegurar su flujo de ingresos, libre de la atención pública, minimizando los riesgos y maximizando la rentabilidad. La verdadera guerra no se libra en las calles con balas, sino en los despachos con información y manipulación, una batalla donde el enemigo no tiene rostro, y por lo tanto, es invencible a los métodos tradicionales, una verdad que corroe la fe en todo. Mi sentencia, entonces, no fue una celda de prisión física, sino una existencia bajo la sombra perpetua de esa verdad inconfesable, una prisión sin muros. Vivo con el conocimiento de que mi libertad es una mera ilusión, un permiso condicionado por aquellos que me observan, un recordatorio constante de que no hay escapatoria real de su alcance, ni redención para mi conciencia. La vida de Marco fue el precio de su pequeño error. La mía es el precio de mi conocimiento, de lo que vi y no puedo olvidar. Soy un fantasma que camina entre los vivos, con una verdad que me consume, pero que no puedo compartir sin firmar mi propia sentencia de muerte. Esta es mi condena. Vivir con el miedo constante, una libertad falsa, una vida bajo la sombra perpetua, una prisión sin muros.